domingo pasado se llevaron a cabo las elecciones de la segunda vuelta, entre quienes quedaron finalistas. Por un lado, Daniel Noboa, por otro lado, Luisa González. Los resultados se dieron a conocer esa misma noche y la diferencia es de aproximadamente 10 puntos y algo más, un porcentaje adicional. En total, la diferencia más o menos es 1.100.000 votos. 54 es más o menos la... 55. 55-44, esa es más o menos la diferencia. ¿Cómo explicar esos resultados? Bienvenido, Víctor González. Gracias, Alonso. A ver, yo creo que el tema de explicar aquí hay un país que sigue polarizado, que fue parte de la estrategia de los últimos dos gobiernos. Entonces, generarse, y podemos ver la historia, generarse un enemigo y potencializarlo. Pero ahí hay una parte de la estrategia que les funcionó muy bien al sector del actual ya presidente y presidente reelecto, en ese entonces presidente candidato, que es el miedo. Y no lo digo solo yo, creo que si la gente es un poco más acuciosa, gente que trabaja en esto, también hago parte de esto, de estas consultorías políticas y todo, pues una herramienta que funciona bastante bien. Pensaría yo que ya estaba desgastada, pero se demostró que sigue funcionando. El miedo de las personas a una posible desdolarización, una interpretación diferente de los gestores de paz, y que tal vez Revolución Ciudadana tampoco tuvo, no sé si el tiempo o la actitud para rebatir eso. No se explica, son de las últimas elecciones, normalmente los balotajes no mantienen esa diferencia en ninguno de los países donde ha sucedido, ¿no? Donde ha necesitado una segunda vuelta, pero no se ha visto, y en el país es la primera oportunidad. Rebasa en las ciudades principales, gana en Guayaquil, que Revolución Ciudadana tuvo una presencia, un margen pequeño, ganó, lo sobrepasó, y hay provincias donde tiene un crecimiento desde el 3 hasta el 11%. Aquí estaba revisando unos datos. En Cuenca, que es una ciudad que fue en su momento, la provincia de La Suay y Cuenca fueron en su momento bastiones de la Revolución Ciudadana o de Alianza País. Hoy el triunfo es más o menos 2-1, ¿no? 65.58% tiene Daniel Noboa y 34.42. Traducido en votos, Daniel Noboa tiene 219.000 y Luisa González tiene 115.000. Tener una lectura, yo tengo una posición política, pero tener una lectura, y tú, Alonso, que estás en una línea también de la asesoría sobre algunos aspectos, y en este aspecto político, pues las estrategias que se aplican, la una es no solo para ganar votos en la posibilidad de captar la mayor cantidad de votos, y la otra es el hecho de disminuirle al otro contendor, al otro candidato, su votación. Y visto así de manera global, pues diríamos que le dio buen resultado al presidente candidato el tomar como una herramienta el miedo. La población, creo, Se sumaron reaccionó algunos frente a eso. factores, ¿no? Porque decían que incluso al último estaba ofreciendo una cantidad enorme de bonos, que en algunos casos, No estaba, ofreció y dio, y dio bonos. porque decía Y alguien dio bonos. se habían inscrito ayer y que hoy estaban ya con el dinero. Entonces, se decía una elección con cancha inclinada, pero fundamentalmente es el hecho de que se utilizó estrategias para mantenerse en el poder. Y eso es lo que tenemos ahora, ¿no? Eso es lo que está pasando ahora. Hay una cantidad de votos, una diferencia muy importante. Pero en el Cantón Loja, en el Cantón Loja la diferencia es casi 3-1, porque es 78-63 Daniel Noboa y Pero, a ver, Alonso. 23-17. Sí, o sea, a ver, en la primera vuelta ya tuvimos una presencia parecida. Por el sistema que se utiliza, le permitió a la Revolución Ciudadana tener dos asambleístas. Ujú. ADN tuvo la posibilidad de llevar tres, casi lleva tres, ¿no? Y aquí no es ninguna novedad, la posición de los medios de comunicación ha sido en contra de una tesis política. Entonces, hace la presencia de eso, y ahí en la lectura de ayer dice, tenemos en algunos casos
eh, una acción política, una presencia política de un comunicador. No me hablo en específico de nadie, sino de un comunicador para, desde su propio criterio, establecer qué es bueno y qué es malo. Entonces, eso también ha hecho que en esta ciudad ya no se polarice, tenga una mayoría de eso acumulado del tema del anticorreísmo, contra un gobierno que estuvo durante 10 años y que tal vez no avanzamos a dimensionar los lojanos en blanco y negro, qué es lo que pasó con Loja en esos 10 años y qué ha pasado en estos 8, porque ya pues va a cumplir el periodo de los 8 y va a continuar con 4 más. Entonces Son estamos 8 años hablando, que han claro, pasado ya. entonces podemos revisar que en esos 8 años, uno que lo calificaron que salvó al país, entre comillas, a criterios de alguno. Y esto hay que respetar también, la visión diferente, yo creo que a uno ni a otro nos descalifica. Es una visión sobre algo, Ah, claro. basado también en algunos momentos del desconocimiento o no buscar los datos, la información y hacer un comparativo. Ciertas reservas teóricas ¿Verdad? que uno tiene le permiten hacer un análisis por la Entonces, a derecha, ver, por la izquierda, por el centro, pero ¿no? veámosla. Si lo vemos en resumen, en los 8 años Loja no ha tenido ninguna obra que diga Loja ha sido beneficiado con el gobierno de Moreno, con el gobierno de Lazo, con el gobierno de Noboa. Y los dos compartimos aquí esta ciudad y los que nos están viendo, los que están afuera, qué obra se ha hecho. Sin embargo, vea usted, o sea, la gente va y votó por algo que considera que es una alternativa. Porque al final, ¿en qué se resumen las votaciones? En la presencia de los candidatos. Uno toma una posición, la que fuera, la que cree conveniente, porque cree que ese va a ser una manera o va a ser la persona que le va a resolver los problemas que tiene, que carece esa sociedad, y en el caso de Loja, todo lo que nos falta. Y nos van a resolver eso. Para eso eligió uno, porque yo no creo que lo elija para que le suba los impuestos, para que le niegue el ingreso a la educación, para que los hospitales estén en mal estado. Yo creo que en sano juicio nadie lo haría. No lo haríamos. ¿No es cierto? Tendríamos que reconocer que el gobierno que fuera, pues si resuelve eso, está resolviendo los problemas de la sociedad, para lo cual está electo. Para lo cual lo eligieron. Claro, o sea, lo eligen. Entonces no es que es un mérito de ese, y ahí yo coincido con mucha gente. El presidente Correa hizo lo que tenía que hacer. Ah, por supuesto. No es que hay que agradecerle, hay que decir extraordinaria Y actividad. hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer. Entonces la diferencia está en estos 8 años. Hicieron lo que tenían que hacer los presidentes con Loja. Podemos hablar del resto del país, pero con Loja. Medimos, o sea, sí o no. Claro. Y creo que por su propio peso cae la explicación, por su propio peso. No, No ha pasado nada con Loja. la población en general lo que espera del gobernante de turno es que solucione los problemas en educación, en salud, en vivienda, en trabajo. En trabajo. Ahora, y eso, para eso se elige. No, y no es que la culpa la tiene fulano, sutano, mengano. Quien se lanza de candidato se entiende que conoce lo que va a administrar, pues. y tiene una manera de ver eso. Claro, y sabe de dónde va a sacar Claro. el dinero, los recursos para solucionar los problemas que sabe que existen. Entonces, la pregunta me dice, ¿cómo leo esos resultados? Pues los leo con sorpresa desde mi particular punto de vista. Porque si no recibió nada Loja, si no ha recibido en 3 periodos Loja, no ha solucionado absolutamente nada, si el país está decreciendo, yo creo que la gente busca una opción adicional, pero funcionó el tema del miedo a decir que íbamos a acercarnos a un país que si hablamos del tema de la liberación con Bolívar, un país hermano, donde en algún momento tendrán que las barreras eliminarse para que este planeta en sí podamos tener una calidad de vida mejor, y resulta que nos quieren comparar y nos ponen en un plano prácticamente imposible, porque las realidades son diferentes, y la gente que estamos en izquierda, una izquierda más radical, decimos que los pueblos se autodeterminan. Claro. ¿Y qué hizo este rato el país? Si los resultados son como ellos dicen, son los correctos, pues el país decidió
que le gusta eso. Y ahí sí, no hay mucho que hacer. Seguiremos sabiendo personas que consideramos que las alternativas son otras. De hecho, y que los podemos sostener. Porque dice, ¿cómo puedes sostener un tema de un socialismo? De hecho, alguna vez lo hemos conversado, Alonso, y para no perdernos de esto, la explicación tenemos que darle los votantes de aquí, entre Loja y la provincia, cerca de 100,000, tenemos que preguntarle en 4 años si se mantiene el gobierno, que esperemos que se mantenga, ¿no? Que esperemos que se mantenga, porque tampoco es que le sirve a un país un desorden, que en un año ya quiera irse. Pero también es complicado. Pero es que el problema está en que si no hay una reactivación económica y la gente comienza a caminar entre la pobreza y la miseria, para todos es conocido que el hambre no es buena compañera y peor consejera, ¿no? Entonces ahí comienzan Claro. a haber dificultades. Pero este rato, ¿cómo nos van a explicar las personas que este rato dice casi 3-1? Decir, no, nosotros teníamos la razón y pensamos que él es una solución. Y una solución, la explicación es decir, sí, porque si no se queda este presidente, vamos a hacer como Venezuela. Y ya en este país ya hay cosas que se parecen a algunos países. No solo Algunos países. La pobreza es similar en todo lado. Sigue habiendo gente que está buscando qué encontrar en la basura para poder vender o alimentarse. Y perdón, el tema de lo que sonrío. No sonrío porque eso me causa ninguna gracia. O sea, me pone a pensar o sea, qué pasa por los ecuatorianos cuando decimos que si se perdieron 250,000 plazas de trabajo en este último gobierno, Claro. en este. Entonces, y el capitalismo per se busca sacar rentabilidad de lo que fuera. Que en inicio tampoco está mal, porque este país es un país capitalista con rezagos feudales, por una razón sencilla. Lo que pasa es de que tenemos un grupo que sí disfruta y está clarísimo el otro lado. Estamos en el otro lado los que tenemos solo para ofrecer, para el desarrollo, la gran mayoría, la fuerza de trabajo. Y el dueño de la empresa, el dueño de la fábrica, de la industria, se beneficia de esa mano de obra. Y lo que quisiera es que no cueste tanto. O sea, que sea mucho más económica. Gratis, mucho mejor. Claro, obvio. Si no regresemos al tiempo feudal, significaría de que cómo pagaba el campesino, que ese tiempo pues todo estaba realmente basado en la agricultura. No tenemos el avance que tenemos ahora. Pero ¿cómo hacía? ¿Cómo pagaba? Tal vez los jóvenes ni siquiera se acuerden ni les interese. Pagaban con fuerza de trabajo. Claro. Es decir, días trabajados para el dueño de la hacienda, del feudo, y los días, en base a eso le permitía que pueda tener su siembra, su parcela. Su parcela. Y trabajar en su parcela. Y trabajar en su parcela. Y generar el otro. Y iban naciendo los niños, y también ese era su destino. Ese era su destino. Ahora, pero lo que pasa es que, conocida la historia, sabiendo lo que podía venir, ¿qué pasó? ¿Por qué no se articuló un discurso que permita que la gente entienda que vienen días, si van por la una opción, vienen días mejores, si van por la otra opción, pueden venir problemas como los que estamos conversando? Que van a venir privatizaciones. Eso es un hecho. A ver, cuando digo del tema del miedo, aparte de otras estrategias, porque tampoco se puede decir que la Revolución Ciudadana no cometió errores en el tema de su campaña. O sea, no lograr, y veamos un dato interesante. Deben acordarse algunos, no sé si todos. Cuando se ponía el 911 en todo el país, y habían las cámaras en la ciudad, ¿qué fue lo que vendieron? Un gobierno que nos quiere espiar. Un gobierno que quiere saber qué hacemos. Un gobierno que nos quiere vigilar. En el paso del tiempo, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuántos casos se han logrado resolver por el 911? Y por cámaras que ya no fueron puestas por el Estado, porque ahí me viene a la mente que les podría informar, se me fue el nombre de esta niña que en ese negocio, Emilia creo, Emilia. En ese negocio despiadado
que La es alerta parte. Emilia fue, que fue el caso terrible de aquí de Loja de Claro, San Niño. entonces yo creo que nos olvidamos tan rápido y no fue, creo que una parte de los 911, pero otra parte de la que las personas en un estado como manera disuasiva, preventiva, puso una cámara. Compartíamos contigo, Alonso, el tema de gerenciar una cooperativa de ahorro y crédito. Yo también puse cámaras. O Porque sea, es una manera es una manera disuasiva, preventiva. disuasiva y por otro Ya, lado también de tener un poco de control de claro, quién, de qué es lo que podría pasar claro. más adelante, Entonces, ¿no? ahí en algún robo que hubo cerca a la cooperativa, veíamos que funcionaba. Pero el caso es, Alonso, de que se dijo una narrativa en ese entonces que es para espiarnos. Ah, Y que claro, de esa manera se va a entrar a nuestra vida y tú ya no tienes una vida privada y de esa manera, porque si eso era malo, Alonso, debían si haberlo eso, quitado. ¿por qué no lo quitaron? Y claro, a mí me gustaría convertirse a las personas que hoy tienen una manera diferente de pensar a la mía. ¿Será bueno que nos quiten el 911? Pero aquí hay una cuestión que me parece importante. Hay mucha gente que dice el Estado en general, por los niveles de corrupción, ha perdido la necesidad, ha perdido su presencia, ha perdido su necesidad de estar presente en la vida del país. Ahora no hay que tener Estado para poder eliminar la corrupción. ¿Será cierto eso? Alonso, hemos conversado y he tenido muchas conversaciones sobre eso. Desafortunadamente, ¿de dónde se genera la corrupción? Se genera, ¿verdad que hay que tomar en cuenta que hay dos? El corruptor Y el y el corrupto, corrupto. claro. Hay No, los dos. No es que hay solo de un lado. como dijo Sor Juana y Sor Inés de la Cruz, no solamente se peca por la paga, sino se paga por pecar. Entonces, ¿qué ocurre? Debe ser común y para que nos escuchan, la falta de trabajo hace presa fácil a una persona por conseguirlo, y hay las excepciones, por conseguirlo, pagar. Entonces la gente, un ingeniero civil dice, si no pago, ¿cómo trabajo? Y se ha normalizado. Así parece, En el ¿no? sector público, pues quienes contratan, hacen contratación pública de lo que comenta. Si no hay eso, y aquí tuvimos un caso patético en esta provincia, de que un alcalde públicamente dijo que eso estaba normado. Sí, Que, que el, o que el sea, 10% claro, del costo de la o obra sea, estaba normal. eso ya está escrito. O sea, ¿Cierto? Fue? claro. Entonces, vea, pero no hay lo que nos queda, no hay la ciudadanía que cuestione eso. Porque tampoco, porque también lo han normalizado. Entonces, quiere sacar un permiso, le falta tiempo, hay que pagarle a alguien. Y Ah, que pero lo por haga. supuesto, No vas a ir a matricular, alguien me ofrece que por un valor me lo matriculan al vehículo. Entonces yo creo que tenemos que es una, revernos como es sociedad, una práctica común esa, como ¿ah? sociedad. No había, y claro, a veces nos Ahora, traen a pero sobre eso, comparar. yo quiero hacer aquí una paréntesis. Sobre eso hay mucha gente que dice que en los vericuetos de la tramitología está también la posibilidad de encontrar este tipo de ayudas externas. Entonces, para que no estés, porque hay trámites que son absurdos. Hay papeleo que te piden de adrede. Entonces dice, para evitarte eso, paga a alguien y ese te lo va sacando. Alonso, compartimos y en la misma carrera, y nosotros en administración le llamamos procesos. Entonces, algo entra, algo sale. El ejemplo es sencillo. Yo quiero sacar el permiso de funcionamiento, entro un documento y al final, ¿qué va a salir, Alonso? El permiso. Nada más. O sea, ese es el proceso. Y obviamente en derecho el proceso pues es toda la acción legal de lo que tiene hasta tener una sentencia final. Entonces, lo conocemos de igual manera que si alguien que también debe haber estudiado administración, entonces para que vean que la formación también, todas las carreras tienen su problema, aumentemos un proceso. Con eso generamos un puesto de trabajo adicional también, se justifica. Y ahí debemos haber compartido. Yo tuve una participación importante en el sector estudiantil en mi tiempo de mi primera carrera y ¿qué decíamos? Analizábamos que para que salga un pago pasaba como 10, 15 pasos. Regresaba por la misma persona, introducía el pedido y por ella misma salía firmado. Entonces, en ese proceso la gente termina cansándose. Entonces, la ciudadanía tampoco se queja, nos quejamos sobre eso.
Decimos, ya, pues, o sea, basta. Tuve la posibilidad de pasar por la Cámara de Comercio, el director ejecutivo, decíamos, debe haber una ventanilla única. O sea, ahí yo me presento ahí y ahí me resuelven todo. Permiso de todo lo que tenga que ver con mi permiso de funcionamiento. Pero eso también se le hace complejo para quien es la autoridad de turno. Tampoco hasta ahora hemos visto pasar cuántos alcaldes y tampoco se ha resuelto, Alonso. Y la ciudadanía seguimos, comentamos de lo mismo, permiso de construcción. ¿Quién nos estén Ya, viendo? pero ese proceso, esos procesos que tienen de por medio la coima y todo lo demás, que siendo anormales e ilegales, hoy son normales. Y lo que está pidiendo la gente y lo que dice la gente, dice, es ese nivel de corrupción lo que hace innecesaria la presencia del Estado. Tiene que dejarse el Estado de lado y tiene que ponerse la empresa privada como hacedor de cosas. Para que no perdamos el hilo de lo que venimos a conversar. Al final hablamos de una elección y hablamos de una tesis que termina resumen siendo lo que estamos hablando. ¿Terminará ganando? No sé. Porque también la gente se molesta y dice, ¿cómo? La candidata, ¿por qué no acepta ya su derrota? A ver, regresemos de historia. En la misma, la actual, o sea, de hace pocos años. En la primera, cuando gana Lenín Moreno, ¿qué dijo el señor Lasso? Fraude. Que considera que había fraude. No. Y la gente lo cuestionó por eso, dijo, no, sí capaz sí hicieron fraude ellos, ¿cierto? Entonces, cuando uno considera que ha sido afectado en un derecho, pues lo lógico es que todos digamos, en sano juicio, que se sepa la verdad. No es que uno dice, o sea, se aclare una cosa, se transparente. En alguna intervención, y no sé aquí o en otro, me dije, lo único que pueden pedir, que debemos pedir de lado y lado, no solo del uno, de lado y lado, que sea transparente. Si el ciudadano, el pueblo ecuatoriano, considera que eso es, que esta tesis debe ganar, pues el resto yo tengo que, en plena conciencia, que se respeta ese resultado, que sea transparente. Pero tiene que ser transparente el Nada resultado. más. Si queremos ir un poco más allá, el señor Lasso se enfrenta de nuevo con Arauz y resulta que pues fácil pasó la segunda vuelta y hubo una discusión, divergencia entre los segundos, Yacu Pérez y Lasso. ¿Qué dijo el señor? Fraude. A mí me corresponde. Y claro, nos queda para la suspicacia que se iban a abrir las urnas. Pero finalmente no se abrieron. Entonces, pero resulta que por alguna misteriosa razón o por la razón que hubiera sido, resulta que no se abren las urnas, pero que ya sumado bien, el señor Lasso había pasado la segunda vuelta. Tampoco pareció extraordinario ni raro. Entonces, en estas votaciones, cuando uno de los candidatos dice, considero, desde mi punto de vista, debe existir la prueba, la deben presentar. Y si no la presentan, entonces objetivamente dirán, sí, hemos revisado todo y no hay unos indicadores de que puede haber pasado algo. ¿Y qué queda en ese caso? Pues ya está. Se toca ver. Pero lo que yo estoy entendiendo es que cuando los anteriores candidatos dijeron que hubo fraude, la gente dijo, es posible que haya. Ay, sí, o sea, claro. Hoy dice la otra candidata, dice, es posible que haya fraude. No, no es cierto. Claro. O sea, no, y los organismos se preparan y se adelantan. Pero ya están adelantados. La presidenta. Ahora, el problema es, ¿cómo sin fraude? ¿Cómo sin resultados anómalos? Lo cierto es que este rato van a proclamar un ganador. Se va a venir los 4 años del periodo del presidente Noboa. Sin ser pitonizos ni cosa por el estilo, ¿qué se espera de aquí a 4 años? ¿Qué puede pasar? A ver, es un modelo y creo que más allá de lo que diga Víctor González se puede hacer en algunos lugares, porque realmente eso está para mucha gente está alejado de la realidad. Entonces, ahí sí, ya no se parece a ningún lado. Entonces, ahí sí, vea lo que está pasando con Trump, que está en la misma línea. ¿Sí? Está en la misma línea del actual presidente. ¿Qué podemos predecir? Ya nos pusieron IVA al 15. Eso se va a mantener. Si es que no sube. Ya, ahí se complicaría, ¿no? La idea es que suba al 18%. Claro, de ahora acuerdo. nos dicen que hay países, pero veamos, Perú tiene 18%. Perú tiene sueldos básicos inferiores a los nuestros en dólares. Nuestra canasta básica está cerca de los $800. ¿Ya?
Nuestro sueldo básico está en 470. Lo de los peruanos es menor y Perú crece. Entonces, es el dólar. La gente dice, el dólar es, o sea, eso es lo que nos salva, lo que nos dice. Ahora ya nos resultará pecado hablar sobre el tema de la dolarización. Pero quienes compartimos profesiones como la administración, uno de los componentes que termina siendo para la exportación de los costos que tiene es materia prima, es el tema de Mano de obra la directa. mano de obra directa e indirecta, costos directos y costos indirectos. Entonces, al tener una moneda dura, que ahora estamos complicados, dicen, ¿cómo tenemos precios competitivos? Pero claro, si recordamos la historia, hubo una interbancaria del 100%, o una inflación galopante. Pero también causa de qué. ¿Quién lo Pero causa? claro, ¿Lo causaron pero, los obreros? pero sobre eso se montó una narrativa que finalmente terminó generando Entonces temor. ¿qué podemos hacer? Es sencillo. El capitalismo, su eje es el dinero. Ah, claro. Entonces, necesitamos, lo dijo el presidente, candidato, lo dijo. Considero que los sueldos en el Ecuador son altos. Claro que sí. Claro. Si quieren ganar más, trabajen sábados y domingos. Entonces, yo no sé en qué parte se perdió el resto de gente. Dijo, no, pues sí nos va a salvar. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere realmente, él necesita mano de obra barata para la producción. Pero ¿quién es el dueño de los medios de producción? ¿Quiénes son los reales dueños? Hay 1.200.000 microemprendimientos. Pero los emprendimientos son de subsistencia. Ah, claro. O sea, es sueldos no adecuados. O sea, Sí. ganan menos de $470. Entonces, sí es una maraña que creo que podemos decir los católicos, tal vez encomendarnos, para decir que ojalá le vaya bien, porque tampoco es que le decimos que se vaya mal para que nosotros estemos peor. No. Ojalá le vaya bien. Pero, de acuerdo a la misma historia, lo que pasa en el planeta, el capitalismo tiene por principio generar su rentabilidad al costo que fuera, sin saber lo que pasa. Por eso es que se necesita gobiernos de otra índole para que puedan cubrir necesidades básicas, salud, educación y generar fuentes de trabajo.